¿Cómo están? ¿Cómo están esta noche? Es una reunión diferente en el día y la hora. Estoy como que hay gente de la congregación que no ha entendido este mensaje sobre los cambios de horario. Vamos a tener que hablar un poco más en esa dirección. Pero les agradezco a ustedes que están haciendo un sacrificio. Sé que algunos de ustedes tienen trabajo y han dejado su trabajo para estar hoy aquí. Hoy sé que es un día de descanso, viernes de quincena, bien podrías estar viendo una película, ¿verdad? Disfrutando, yéndote de fin de semana. No lo sé, pero en lugar de eso estás hoy aquí. Me da gusto verte, Salvador. Yo pensé que andabas, no sé, en Los Ángeles o en San Antonio y estás aquí. Muchas gracias. Después tocaré eso, no hoy, en otra ocasión, pero bienvenidos. Acompáñame al libro de Lucas capítulo 4, por favor. Han sido 3 semanas espectaculares para nosotros, han sido 3 semanas emocionantes. Siempre los que nos conocen de muchos años, sobre todo de Aviva México, cuando nos reuníamos allá, tenemos 19 años casi en Querétaro, bajo el llamado de Dios. Y cuando los que nos conocen desde aquellas épocas, siempre nos identifican con la batalla espiritual y las liberaciones y todo ese asunto. Y estas 3 semanas han sido espectaculares, han sido emocionantes en ese sentido. Es un tema que siempre me gusta platicar. Espero que hoy no vaya en esa dirección. El Espíritu de Dios es el que decide. Pero acompáñame en el versículo 1 del capítulo 4 de Lucas. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Si revisas este texto, si lo escudriñas con detalle, vas a identificar que la tentación no está en el pan, en primer lugar. No está en la seguridad al momento de arrojarse hacia abajo, no está en la prosperidad o en la gloria en la segunda tentación. Si observas con detalle, si observas cuidadosamente las 3 ocasiones, el enemigo, Satanás, tienta a Jesucristo confrontándole, diciéndole: si eres hijo de Dios. Ahora, ¿Satanás sabía que era hijo de Dios? ¿Él lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Él estuvo en el cielo, él adoraba
cuando no era hijo de Dios, porque Jesús es hijo de Dios cuando nace de María. Pero cuando era el ángel de Jehová, en su gloria, en su trono, él le adoraba. Y fue expulsado por la autoridad de él y fue expulsado a esta tierra. Dice Jesús, yo lo vi caer como un rayo. Entonces sabía que era Jesús, sabía quién era, pero la tentación de Satanás, después de 40 días, observa, Jesús tenía 30 años en esta tierra, no había empezado su ministerio. Aunque había sido, se había humillado de su condición de Dios, se había despojado de su condición de Dios y se hizo hombre, vino a la tierra, así, hecho hombre, nacido de mujer, 9 meses en el vientre. Y discúlpenme que repita esto, los que ya han escuchado, pero es muy importante que baje a nuestro corazón. El mismo Dios se puso en el vientre de una mujer 9 meses, en la oscuridad y en la soledad completa, escuchando el corazón de María y siendo formado por el Espíritu de Dios. Nace pasando por el cuello uterino de María. Ni siquiera fue cesárea para que no tuviera que sufrir esa situación, porque los que saben de estos temas, pasar por el cuello uterino implica que la pelvis se abra y se cierre, ¿no? Y el cráneo del bebé se cierra y se vuelve a abrir. Ay, Dios mío, qué cosa. Y luego sale Jesús, nace y hay que cortar el cordón umbilical de la placenta. Estamos hablando del que había sido Dios desde el principio de los tiempos, ahora limitado en espacio y en tiempo, además sujeto a la autoridad de José y de María, que él los había visto nacer, él había visto su concepción. Y crece durante 30 años bajo esa autoridad, hasta que llega el tiempo, el tiempo en el que es lleno del Espíritu Santo, bautizado en agua por Juan, su primo, y luego lleno del Espíritu Santo, de manera que fue llevado al desierto, a lo que acabamos de leer. 30 años Jesús viviendo sin hacer un solo milagro, 30 años sin un solo milagro, pero operando. Fíjate, esto es interesantísimo. Operando bajo la dirección del Espíritu, sin que el Espíritu de Dios operara milagros a través de él. Ahora, ¿por qué Satanás enfoca su atención después de 40 días y noches de ayuno del Señor, lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué enfoca su tentación y quiere hacer tropezar a Jesús en su identidad como hijo de Dios? Por la misma razón por la que hizo caer a Adán y a Eva en el paraíso. ¿Vamos allá? ¿Me acompañan, por favor? Vamos, por favor, a Génesis, capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirá, sino que sabe Dios que el día que coman de él, del fruto de la ciencia del bien del árbol de la ciencia del bien y el mal, serán abiertos sus ojos y serán como ¿quién? Sabiendo el bien y el mal. Pero si vamos a Génesis capítulo 1, verso 26, por favor, si me pueden acompañar allá. Mira lo que dice. Cuando Dios, después de hacer toda la creación, tiene que cerrar con broche de oro esa creación, esa perfección. Y en el 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, en el corazón y en el pensamiento de Dios,
el hacer al hombre ya estaba que fuera como él, a su imagen conforme a su semejanza. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y cuando lo forma, le sopla para poner su esencia, la esencia espíritu, y le da espíritu, de manera que ese hombre no solo es un ser existente, sino además es un ser viviente y tiene vida espiritual. Y planta un huerto y lo pone en el huerto, de manera que la presencia de Dios, el mismo Dios, con este ser hecho a su imagen y semejanza, pudieran convivir por la voluntad y por el amor de Adán con Dios y de Dios con Adán. Primera de Juan 4:8, Dios es amor. Y eso significa que Dios, cuando sopla en la nariz de Adán, le pone amor. Ahora, regreso al origen. ¿Por qué entonces Eva, cuando habla con la serpiente, le dice, la serpiente pone en duda la identidad? Cuando Dios dice hagamos a imagen y semejanza, y sopla, y Adán es un ser viviente, se pasea en el huerto, Satanás puede reconocer claramente la diferencia entre él y Adán. A Satanás no lo hizo a imagen y semejanza de Dios. A Luzbel no lo hizo. A ningún ángel, ni a serafines, ni a querubines, ni a llamas de fuego, ni los que acampan alrededor de los que tememos a Dios. Ningún ángel está hecho a imagen y semejanza de Dios. Ese es algo exclusivo y específico del hombre. Y cuando digo el hombre, no hablo de género, hablo del ser humano. Y Satanás se da cuenta. Observa, mira que tiene espíritu, alma y cuerpo, y en la identidad del espíritu, alma y cuerpo, Satanás solo es espíritu, y entonces no puede creer el ser que Dios acaba de crear, y necesita ponerle un tropiezo, y el tropiezo tiene que ver con la identidad. ¿Por qué es que Adán y Eva comen del fruto? ¿Por qué es que Eva come del fruto y luego invita a Adán a comerlo? ¿Por qué? Porque quiere ser como Dios. Ya eran como Dios, pero perdieron la identidad. La misma razón por la que ellos perdieron la presencia de Dios es la misma razón por la que los hijos de Dios se apartan de Dios, porque pierden la identidad. Hace 8 días hablé sobre el hijo pródigo, ¿te acuerdas? El hijo pródigo abandona su casa, abandona a su padre y despilfarra, desprecia y despilfarra toda la herencia que recibe de parte del papá. Y cuando se le ha acabado todo y cuando ya no había para algo más bajo donde caer, entonces dice la Escritura, vuelve en sí y su pensamiento regresa a su identidad. Pero como había perdido la identidad, él ya no quiere ser hijo. Dice, volveré a la casa de mi padre y entonces seré un trabajador porque ya perdí mi posición de hijo. Ya decepcioné por completo a mi padre, y el padre le da una respuesta totalmente diferente. El asunto es, amada, esta noche, que la razón por la que tú o cualquier persona que ha conocido al Señor Jesús, le ha entregado su vida y ha sido lavado con la sangre de Jesús, ha sido lleno del Espíritu Santo, se aparta de Dios, es porque pierde la identidad. Deja de ser hijo. O deja de perder, deja de entender en su corazón que es hijo, no importando lo que suceda.
En la experiencia de padres, nosotros, pastores, pero antes de pastores somos padres. Mi primera responsabilidad y la de mi esposa son nuestros hijos, por encima del ministerio. Conocemos pastores que piensan exactamente lo contrario, y si no lo piensan, por lo menos lo actúan, y sus hijos están apartados de Dios. ¿Por qué? Porque la responsabilidad como padres es la primera cosa de la que voy a dar cuentas delante del trono del Padre cuando me haya llamado a cuentas. Ahora mis hijos son mayores de edad y ahora ellos son responsables de sus actos. Pero aún así, mientras tenga oportunidad, el Señor me dé oportunidad y ellos también, de poderles ministrar, lo voy a hacer. Sin embargo, hubo un momento, un tiempo en que dentro de las batallas espirituales que tuvimos mi esposa y yo por Isaac, nuestro hijo, me atrevo a decir que es una de las batallas espirituales más violentas que he experimentado, y quizás es porque es mi hijo natural, quizás esa es la razón. Pero cuando estábamos en medio de esas batallas y estábamos peleando de madrugada, de mañana, de tarde, de noche, y estábamos ahí con todo nuestro ser, hubo un momento que el Espíritu de Dios me llamó a su presencia. Me acuerdo perfectamente. Él estudió desde la preparatoria, todavía está en el Tec Milenio, pero desde la prepa estaba ahí, lo dejé. Estábamos en medio de esa batalla y lo dejo, y cuando se baja para entrar a la escuela, yo me voy hacia casa y el Espíritu de Dios me dice: párate ahí adelantito, ahí estaciónate donde puedas. Y me paro y me dice: tú has clamado por el avivamiento desde hace muchos años. Y tú estás seguro que de una u otra forma yo voy a soltar avivamiento sobre México. Has clamado, has peleado, de muchas formas has operado para que pueda caer avivamiento, para que pueda venir mi avivamiento sobre esta nación. Nosotros experimentamos avivamiento dentro de la congregación allá en Aviva México, y nosotros hemos experimentado el avivamiento en esta congregación, pero no fuera. Y mucho menos como nación. México jamás ha tenido como nación avivamiento. Y el Espíritu de Dios me dice: tú lo has peleado y tú quieres en tu nación, tú quieres en México avivamiento. Le dije: sí, definitivamente así es y así será. Y me dijo: ¿qué respuesta me darías si yo te diera a escoger entre experimentar el avivamiento de México o salvar a tu hijo? Y sin dudarlo un momento, no me puse a orar, no me puse a meditar, no comparé una cosa con la otra. Sin dudarlo le dije: salvación de mi hijo. Eso es mi prioridad. Si la salvación de mi hijo implica no ver el avivamiento, lo siento, eso es algo que solo tú puedes decidir. Pero la salvación de mi hijo es mi prioridad. Y es exactamente la razón por la que el padre de la parábola del hijo pródigo vio de lejos regresar al hijo, porque estuvo pendiente todo el tiempo, sabiendo que un día iba a regresar. Quiero dejarte este mensaje. Quiero dejarte esto en tu corazón, porque la identidad es lo único que te distingue a ti del mundo. No hay otra cosa. Nos vestimos como las personas del mundo. Vemos películas, no todas las que ve el mundo, ¿verdad? Pero vemos cosas en la televisión que también ve el mundo. Muchas de ellas las hace el mundo. Estamos en este mundo. Jesús dice: no te pido que los saques del mundo, sino que los apartes, que los guardes del mal. Así que nuestra labor en la televisión, en el cine, en el internet, en nuestras relaciones personales, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, es ser guardados del mal. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, dentro de esta identidad, lo que nos distingue con el mundo
Es muy importante que no lo pierdas de vista, porque si tú lo pierdes, si tú pierdes tu identidad, vas a salir del huerto. Si Jesús no hubiera tenido clara su identidad, nosotros no hubiéramos sido salvos. Sin duda Jesús hubiera regresado a su gloria, pero tú y yo no hubiéramos sido salvos. No habría habido una puerta para poder ser salvo. Tú y yo somos salvos a través de Jesucristo. Y no hay forma, no hay manera de ser salvos si no es por ella. Voy a hacer una fe de ratas. Sí hay forma. Que conozcas la ley de Moisés y no hayas fallado una sola vez con ella durante toda tu vida. O que no hayas conocido ni la ley de Moisés ni a Jesucristo, jamás hayas oído hablar de Él, y por tu conciencia seas juzgado y Dios decida que por tu conciencia seas salvo. Romanos menciona las tres. Nosotros echamos mano de la mejor por la fe, ¿verdad? Ahora, si es por la fe y somos hijos de Dios a través de la fe, abandonamos la identidad del mundo y tomamos la identidad de Cristo. Y cada vez nos parecemos más a Jesucristo. Algunos me vieron diciendo, ¿qué? Cada vez, cuando tú vives una vida en Cristo, en el Espíritu, con el Espíritu de Dios, cada vez nos parecemos más a Jesús. Cuando no, cada vez te pareces más al mundo, porque eres del mundo y perteneces al mundo. Hablas como el mundo, escuchas las cosas del mundo, haces las cosas del mundo, participas y te relacionas y te haces novio o novia de la gente del mundo, porque no tienes una identidad con Cristo. Pero cuando tienes una identidad con Cristo, no hay forma de que puedas contaminarte con las cosas del mundo, porque eres guardado del mal. Sí hay una batalla en la carne. Santiago 3, creo que 14, dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis, en el Espíritu Santo y no satisfagáis las obras de la carne. Dice, porque ambas se oponen entre sí para que no hagas lo que tú quieras. O sea, tu voluntad, cuando estás en Cristo, tu voluntad está ligada a la voluntad del Padre. Y el Espíritu Santo revela la voluntad del Padre en tu vida. Pero el gran problema de los hijos de Dios se presenta cuando han perdido la identidad. Sin duda. Déjenme platicarles algo. ¿Me aguantan todavía? Sí. Déjenme platicarles algo de mi vida antes de conocer a Cristo. Rápido. Hay una película de los 60 que se llama Nacidos para Perder. Y se volvió como un ícono para nosotros no estando en Cristo. Si mi memoria no me está fallando, es una película que trata de pandillas en Estados Unidos que se vestían igual, de manera que se identificaban contra otra pandilla. Y me parece que era en Nueva York. Yo crecí bajo esa situación. Yo no tenía una identidad clara. Mi padre trabajaba de sol a sol, más allá de sol a sol. A las 7 de la mañana nos dejaba en la escuela y regresaba a las 11 de la noche. Fines de semana lo veía, si lo quería ver tenía que acompañarlo porque él jugaba béisbol. Se echaba 2 partidos cuando menos. Cuando regresábamos comíamos y luego el domingo íbamos a casa de mi abuela. Esa fue mi infancia hasta los 11, 12 años más o menos, y el domingo íbamos a casa de mi abuela y yo me iba con mis primos a jugar y mi papá se quedaba con mis tíos. Entonces yo no tenía convivencia con mi papá. Ay de mí si yo le pedía que se viniera al parque a jugar con la pelota, no porque se enojara, sino porque habían 6 o 7 excusas antes de tomar esa decisión. Así fue. Ahora, llego a la adolescencia y siempre fui un indisciplinado en la escuela. Siempre la conducta fue mi mayor problema. Era malo para el estudio, pero era peor para la conducta. En la secundaria entré a una escuela religiosa, y en esa escuela
El profesor de ética nos enseñó pornografía para que no nos las enseñara a alguien malo. Y ya que vimos pornografía, luego nos enseñó cómo era el tema de la masturbación. En mi vida había visto, yo tengo 4 hermanas, y en mi vida había visto una mujer sin ropa. Mi mamá siempre fue muy cuidadosa de eso. Y ese día este misionero, era misionero en ese momento, estaba haciendo como su servicio ahí en la escuela, enseñando ética, ¿no? Fue el que nos enseñó por primera vez a varios de nosotros pornografía. Y mi desorden de conducta combinado con estas cosas me llevó a la preparatoria, en donde mi vínculo fue con muchachos con conflicto de conducta, con problemas familiares y con malos para la escuela. Mi primer semestre en el TEC de Monterrey, en la preparatoria, tenía yo 7 materias y reprobé 6. Así que cuando yo le entregué mis calificaciones a mi papá, yo pensé que me iba a sacar y me dijo, vuélvete a inscribir para que no aparezcan 6 materias reprobadas. Y me volví a inscribir. Ahora, mi identidad era esa. Problemas de conducta, malos para la escuela, para el estudio y problemas en la familia. En la casa no había identidad. Mi única identidad en la casa es, me parezco físicamente a mi papá y además me apellido Lara, ¿no? O sea, tengo los apellidos de mis padres, era mi identidad. Pero en realidad, cuando Jesús llega a mi vida y transforma mi vida, por ahí del segundo año, mi pastor me pide que dé mi testimonio en la congregación y mis papás estaban presentes. Y cuando yo hablo de lo que yo hacía en la secundaria y en la preparatoria, mi papá dice, no puede ser, me estás hablando de otra persona completamente diferente. Sí, porque mi identidad yo la guardaba en la calle y cuando llegaba a casa me ponía una máscara. Esa es otra identidad. Mi deseo esta noche es que puedas entender en tu corazón que una vez que Jesús ha venido a lavar tu vida, tu identidad es la de un hijo, una hija de Dios. Ya no es otra. Tu familia, tus amigos, el mismo Satanás querrá verte como eras antes, porque ninguno de ellos le gusta lo que Dios está haciendo, porque no tienen la misma identidad. ¿Me están siguiendo? Entonces, Espíritu Santo, abre los oídos. Abre nuestros oídos, por favor. En el nombre de Jesús. No perteneces a una congregación y no perteneces a una religión. Tu identidad está en Jesucristo. Y eso significa, y esto es lo mejor de todo, significa que toda la herencia que Jesús reclama para sí te pertenece. Y no hablo solo de la prosperidad económica. Todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús te pertenecen. Entonces, ¿por qué te angustias, te asustas, te entristeces, te desesperas, te enojas? ¿Por qué? Porque volteas a otra identidad. Si tú escuchas a un hijo o una hija de Dios decir, es que yo siempre he sido así, y está hablando de cuando no conocía a Cristo, es que tiene un problema de identidad. Y yo sé que muchos lo han dicho. Es que yo jamás, por ejemplo, ustedes me han dicho decir que yo he intentado aprender a bailar de 1000 formas, ¿verdad? Antes y después de conocer a Cristo. Ahora, hay dones que no se dan. Entonces prefiero predicar.
Pero desde el día que le entregué mi vida a Cristo, sin saber qué con la identidad, porque yo me seguí juntando con mis amigos del mundo durante más de un año. No, cuando le entregué mi vida al Señor, como éramos un grupo como de 20 chicos, un poco más de 20 chavos, y hacíamos una serie de tonterías, cuando yo le entrego mi vida a Cristo, un amigo y yo éramos los que dirigíamos ese grupo. Él hacía misas negras ahí en su donde vivía, le entraba el satanismo abierto, y yo era ateo. Ambos salíamos cuando habían problemas de golpes, o él o yo salíamos para defenderlos. Entonces teníamos cierta influencia sobre ellos. Se hacía lo que decíamos. Y cuando yo le entrego mi vida a Cristo, entonces se parte la casa. Y ellos, sin que yo les diga, no vayan a robar, porque nos metíamos a robar tiendas, robábamos casas, vendíamos marihuana, luego vendimos cocaína. Yo dejo de hacerlo y entonces ellos en automático dicen, no, si ya no lo hace él, yo ya no. No hubo alguien que dijera, a mí no me importa, yo le sigo. O sea, fue como que lo abandonaron, pero ellos no quisieron nada con Cristo. Ellos cuestionaron mi identidad. Este amigo que les platico que hacía satanismo, él me dijo, después de que yo les empecé a hablar, ya que mi vida empezó a ser transformada y a ellos ya no les gustó lo que estaban viendo, él un día me dijo a solas, te doy 2 meses para que dejes esta tontería en la que te has metido. Estoy siendo decente. Ya pasaron casi 35 años. Este mes cumplo 35 años y me lo quiero encontrar y decirle, tú me diste 2 meses y Jesús me dio una eternidad. Tomé la eternidad. Rechacé los 2 meses y tomé la eternidad. Porque tengo identidad. Y porque Él, como todos los demás, cuando me miren, cuando me los vuelva a encontrar, que seguro que me los voy a encontrar, y espero que no sea en la vida eterna, espero que primero sea aquí, pueda yo tener la oportunidad de decirles, ¿te acuerdas? Y voltear y decir, ¿te acuerdas de ese? Ahora soy este, porque Él me hizo diferente. No tengo ningún mérito en eso. El único es decirle a Jesús, sé el Señor de mi vida, y no bajarlo del trono. Porque si lo bajas del trono perdiste identidad. Pero si lo dejas en el trono, Él se responsabiliza de hacer de ti a su imagen y semejanza, igual que Jesús, que es la imagen del Dios invisible. Amén. Bien, vamos a orar. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Espíritu de Dios, por lo que has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Trae a nuestra memoria en este momento, por favor, todas las cosas buenas. Hace un momento estuvimos dando gracias por las diferentes cosas que has hecho con nosotros. Sin duda, conociendo a casi todos los que estamos en este lugar y los que hoy no asistieron, pero que son parte de la Congre, sin duda podemos saber todo lo que has transformado en sus vidas. También sabemos cuáles son las batallas que están enfrentando para vencerlas. Pero lo que solo tú sabes es quién de este lugar, en este lugar, tiene conflicto en su corazón para tener una identidad como hijo o como hija de Dios. Tú sí lo sabes. Nosotros no. Podemos estar reunidos en una congregación cristiana toda nuestra vida y jamás ser hijos de Dios. Porque no implica solo una oración de fe, implica que el señorío de Jesucristo gobierne todos los días de nuestra vida. Y esa determinación no puede ser quebrantada por ninguna cosa y por ninguna persona. Dice Apocalipsis en el capítulo 1, por su sangre nos ha redimido para nuestro Dios y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nuestra identidad tiene una realeza celestial.
Satanás puede ser el príncipe de este mundo, pero nosotros somos reyes y servimos al Rey de Reyes. Esa es nuestra identidad. Hay un sello en tu frente que dice Jesús. El Espíritu de Dios selló tu vida. Y el sello que puso en tu vida, en tu alma, lo puede ver cualquier ser espiritual. No es que Satanás no supiera que era el Hijo de Dios. No, estaba seguro quién estaba frente a él. Pero él había tenido éxito con Eva y con Adán, haciendo dudar en ellos, en su identidad. Y se la jugó igual con Jesucristo. La buena noticia es que perdió. Jesucristo le venció en la tentación. Y por esa victoria tú y yo podemos vencer la tentación. Porque Él venció la tentación y Él está en nosotros. Nuestra identidad es real. Nuestra identidad es celestial. No somos terrenales, somos cielícolas. Ya no pertenecemos a este mundo. Estamos aquí porque Dios tiene un propósito con nosotros aquí, pero ya no pertenecemos a este mundo, somos de Él. Y cuando hablo con Dios, no le digo Dios, ¿cómo le llamo? Papá. Te amo, papá. Recibe nuestro amor. Esta es tu congregación. Papito precioso, estás en el cielo, sentado en tu trono. Recibe nuestro amor, porque te amamos. Te amo, te amo, te amo. Te amo. Tú eres mi papá y yo soy tu hijo. Cuando Jesús fue bautizado y el Padre, la voz dice: he aquí mi hijo amado en el que tengo contentamiento. Conténtate conmigo, papá. Conténtate, alégrate con tu iglesia, alégrate con tus hijos, alégrate con nosotros. Gózate con nosotros. Gózate. Porque somos tuyos. Tú pagaste con la sangre de tu hijo, pagaste por nuestra alma y te pertenecemos. No hay nadie que nos pueda robar. No hay nadie que nos pueda arrebatar lo que tenemos. Solo nosotros, si decidimos quitar a Jesús del trono de nuestro corazón. Pero si no sucede eso, y en mí no va a suceder, papito precioso, yo te pertenezco. Tú eres mi papá. Y estaremos así eternamente. Para siempre, para siempre, para siempre. Amén.